Bienvenidos un día más al canal Juntos en Cristo. Hoy vengo a compartir con vosotros una pequeña meditación acerca de 1 Timoteo 4:12, un versículo bastante conocido, sobre todo entre los jóvenes. La razón por la cual quiero compartir una meditación acerca de este versículo es porque pienso que es un versículo que puede ser muy malinterpretable o que se puede utilizar de manera errónea. De hecho, la razón por la que estoy haciendo este vídeo fue porque, conozco a un chico que le dijeron, lleva poco tiempo en el Señor y le dijeron, oye, ves a predicar, puedes ir a predicar al púlpito. Y el chico, conociendo que tenía poco tiempo en el Señor y que no estaba preparado para eso, dijo, no, yo llevo poco tiempo, eh, no estoy preparado para subirme a un púlpito. Y escuché a una mujer que le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Y claro, a simple vista puede parecer bien, pero si meditamos en el versículo, en el contexto y en todo lo que os voy a compartir hoy, vemos que igual no está tan acertado. Entonces, si os fijáis, en este ejemplo que he puesto voy a poner el ejemplo de la predicación, de subirte a un púlpito y predicar delante de una iglesia, pero puede ser para cualquier otro tipo de contexto. Si os fijáis en la mini historia, digamos, que os he contado, utilizan solo la primera parte del versículo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque, primeramente, no somos jóvenes supernovas, por así describirlo de alguna manera, Dios puede hacer grandes cosas en mí, aunque sea joven, no sé qué. Claro que puede. El caso es si quiere. Eso para empezar, y también el púlpito es muy importante. Y si ya los predicadores que llevan 40 años en el Señor les cuesta luchar contra la vanagloria y el orgullo, pues tú imagínate si le dices a un joven que lleva poco tiempo en el Señor que nadie tenga en poco tu juventud. Súbete, no pasa nada, ¿sabes? Y bueno, de esto que quería compartiros como 3 cosas en las que Dios suele trabajar. La primera es que Dios nos trabaja en la paciencia, que tiene sus tiempos y que te hace madurar poco a poco. Es decir, Dios trabaja en todos estos ámbitos. Pongo un ejemplo, tengo 3 ejemplos para poner. José, uno de los hijos de Jacob, que en su día llegó a ser el segundo en Egipto después de Faraón, si no recuerdo mal. Y en el caso de que recuerde mal, llegó a ser una persona importante en Egipto. El caso es que para llegar a eso tuvo que pasar un proceso doloroso, de enseñanza, etc. Luego el otro ejemplo es Pablo, que aun siendo un erudito de las Escrituras, tardó 14 años para que le reconocieran el apostolado. Siendo un erudito en las Escrituras, tardó 14 años. Y luego el último es Jesús. Jesús, obviamente, quiero abrir un matiz aquí. Jesús empezó su ministerio, te da a entender, sobre los 30 años, más o menos. Pero quiero abrir el matiz de que obviamente él siempre estaba ministrando a Dios el Padre. Siempre, desde que nació hasta que murió, estuvo en obediencia perfecta delante del Señor, delante de Dios el Padre. Pero me refiero a ministerio en cuanto a predicar a los de Israel, predicar a otras personas que no eran de Israel, etc. Y estamos hablando del mismo Jesús. Dice, sí, pero Jesús era Dios, no sé qué. Pero la Escritura dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, se hizo como uno de nosotros. Y tardó su tiempo en que Dios, el Padre, le dijera, oye, ya puedes empezar a hacer esto.
Entonces vemos cómo con estos ejemplos, y hay muchos más en la Biblia, Dios no trabaja en estas cosas y Dios lo que no hace por norma general es, bueno, te voy a dar sabiduría absoluta, te voy a dar dones aquí en un abrir y cerrar de ojos. No, Dios trabaja con su tiempo, con sus planes, con sus cosas, etc. Ahora, algo que quiero dejar también bien claro es que esto es algo que tenemos que poner en oración. Si tú llevas, por ejemplo, 4, 3, 5 años en el Señor y tu pastor, por ejemplo, te dice, oye, súbete a un púlpito a predicar este domingo. Obviamente tú como cristiano no debes de hacerle caso de primeras. Debes decirle, oye, lo voy a poner en oración y lo que Dios me diga. Y en el hipotético caso de que Dios te dé el visto bueno, quiero que tengas en claro que eres una excepción. ¿Por qué? Porque Dios no suele trabajar en este tipo de cosas. O sea, no suele hacerlo de esa manera. Como ya he dicho antes, no me voy a volver a repetir. Creo y espero haberlo dejado bastante claro. Y en el caso de que seas una excepción, no lo prediques a otras personas como si fuera una base. Es decir, que también creo que es un error que comete mucho. Veo que a veces se comete en la iglesia, que es poner las excepciones de Dios como bases. Y hay una diferencia, San. Las bases de Dios, que eso es como Dios se mueve por norma general y como Dios obra y demás. Y luego están las excepciones de Dios, que las excepciones de Dios es algo que Él hace por su soberanía, porque Él quiere así o no lo sabemos. Si Dios te lo quiere mostrar, que te lo muestre, si no, pues no pasa nada. No necesitas saberlo y entenderlo todo. Entonces, que se me entienda cuando digo entenderlo todo, tenemos que entender a Dios, conocer a Dios y más, pero en cuanto hay cosas que Dios no nos quiere revelar y están en su soberanía y por algo están. Entonces, que quede claro que de ser así eres una excepción. No vayas predicándole a la gente de, bueno, como Dios me hizo subirme a un púlpito a los 3 años de estar en el Señor, tú también puedes. No prediquemos ese tipo de cosas, por favor. Prediquemos la palabra tal y como se nos ha presentado y conozcamos cómo Dios obra a través de las personas y que Dios, como he dicho antes, dedica su tiempo a las personas. Voy a leer ahora el versículo completo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí lo que te está dando a entender es que la gente tiene en poco la juventud de Timoteo. En este caso también puede ser algo lógico para ti, en plan, ¿qué te está pasando en tu vida, digamos? Sin embargo, lo que Pablo le dice es, no discutas con los demás. No entres en contienda, no entres en nada de eso, sino sé ejemplo en estas cosas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ojo, no seas ejemplo para que ellos te vean y digan, ostras, qué buen ejemplo tal para tu gloria, para vanagloria, o para agradarlos a ellos, sino sé ejemplo por amor a Cristo y para su gloria. Es decir, no te fijes en si ellos te tienen en menos, si ellos te rechazan, si ellos... Da igual, tú céntrate en el Señor. Y sé ejemplo en estas cosas por causa del Señor y para el Señor. Ahora, de todo esto me gustaría recalcar una de todos los ejemplos que te pone, una de ellas, que es conducta. ¿Qué tipo de conducta debemos tener? ¿Qué conducta puede dar ejemplo a los demás? Y esa conducta es la obediencia. Tenemos que ser obedientes delante del Señor. Ahora entenderéis por qué saco un poco todo esto. Una de las cosas que me enseñó el Señor hace relativamente poco es que para obedecer primero hay que escuchar. Es decir, debemos de escuchar lo que Él nos dice y obedecer lo que Él nos dice. Os he cogido varios versículos donde habla de escuchar y obedecer y os lo voy a leer. El primero está en Santiago 1:19. No te habla exactamente de la obediencia, pero sí que te habla de escuchar. Es decir, mira, te dice así:
Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sea pronto para oír, es decir, que esté atento a escuchar lo que Dios le dice a través de un hermano, a través de las circunstancias, a través de la palabra, etc. Y unos pocos versículos después, en el versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no solo dediquéis a oírla, plan, lo que Dios te diga, que no solo lo escuches y ya está, sino que seas hacedor de lo que Dios te dice. Este versículo me encanta. Está en Mateo 7:24, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Creo que el versículo lo deja bastante claro y no hace falta que especifique más. El siguiente está en Filipenses 4:9, que dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis, por medio de escuchar, obviamente, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Es decir, todo lo que veamos, lo que recibamos, lo que aprendamos, lo que escuchemos del Señor, todo lo pongamos en práctica. Es decir, obedezcamos. Luego, volviendo, porque se me ha olvidado, lo podía haber hecho de seguido, pero volviendo a Santiago 1, el versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lo mismo, oír, hacer, obedecer. Aquí espero que se me entienda bien, es el último versículo. Está en Primera de Juan 2:24. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Cómo puede algo permanecer en mí si no lo pongo en práctica? ¿Cómo, por ejemplo, yo puedo permanecer en Cristo si no pongo en práctica la obediencia, por ejemplo? ¿Alguien que no practica la obediencia puede permanecer en Cristo? ¿Hay alguien desobediente en Cristo? Y matizando, obviamente, los cristianos se desvían, pecan de vez en cuando, caen en pecado, pero se arrepienten y vuelven. No estoy diciendo de seamos perfectos en su totalidad, pero alguien que practica la desobediencia y que permanece en ella no está en Cristo. Pero el que permanece y practica la obediencia, aunque a veces caiga, aunque a veces meta la pata, está en Cristo. Espero haberme explicado bien. Conclusión, un poco de todo esto: nuestra conducta debe de ser de obediencia, pero para obedecer debemos de escuchar antes. Ahora, me gustaría también destacar un poquito de contexto en cuanto a lo que es el pasaje de 1 de Timoteo 4. Desde el versículo 7, más o menos hasta el versículo 9, aunque podríamos incluir el 10 y el 11, que lo voy a leer también. Pero del 7 al 9 creo que ya más o menos nos da una base de lo que estoy un poco compartiendo. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y el siguiente ya es: ninguno tenga en poco tu juventud y tal. Vale, aquí, si os fijáis, está hablando acerca de la piedad, en el contexto en el que se sitúa el versículo de 1 de Timoteo 4:12. Ahora, ¿qué es la piedad? Nosotros entendemos como piedad, y ojo, no es erróneo, como tener compasión o sentir amor hacia otras personas, y vuelvo a repetir, no es erróneo, pero también
significa como alguien piadoso, es alguien devoto. Es decir, la palabra devoto en el latín es devotus, que significa consagrado o dedicado. Obviamente se entiende que por el contexto es dedicado y consagrado al Señor. Entonces, para que se me entienda, lo que nos dice Pablo es ejercítate para la consagración, es decir, entrénate para cada vez ser más consagrado al Señor. Dice en el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Para todo. Es decir, todo lo que hagamos en consagración al Señor, por y para el Señor, para su gloria, por amor a Él, en fe, etc., todo aprovecha. No hay nada que se despilfarre. Y te va a beneficiar a ti, va a dar gloria al Señor, va a beneficiar a los demás, etc., ¿no? No voy a meterme muy adentro de esto, ¿no? Pero que se entienda un poco también. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y ahora dice, que este me parece muy importante, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es decir, es una palabra fiel y es digna de ser recibida, es decir, la tenemos que recibir y la tenemos que guardar en nosotros y poner en práctica, como he dicho antes. Es decir, ejercitarnos en la piedad, para la piedad, para la consagración. Porque dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Es decir, trabajamos para cada vez ser más consagrados al Señor. Pero también sufrimos oprobios porque al ser cada vez más consagrados al Señor, más el mundo, Satanás, el pecado se nos viene encima. Es decir, por esto sufrimos, porque el mundo rechaza por sí mismo al Señor y las cosas que son del Señor, y nosotros le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, ya una vez dado todo este contexto, y volviendo al versículo principal, al versículo 12, no utilicemos este versículo para aplicarlo de una manera como para motivar a un joven, o para que incluso indirectamente, aunque tú no lo hagas a mal, se puede enaltecer, puede generar una altivez o un orgullo en eso. Utilicémoslo correctamente. Primeramente, utilicemos el versículo completo y no solo una parte, y también entendiendo el contexto, que, como ya he dicho, es en el tema de la consagración. Y para la consagración se necesita obediencia, pero para la obediencia antes hay que escuchar al Señor. Y no sé si lo he dicho antes, creo que sí, pero no se trata de que Dios no pueda utilizar a un joven, no quiero decir eso y que no se me malinterprete. Que Dios no pueda darte la sabiduría de golpe a una persona que lleva, yo qué sé, por ejemplo, yendo a lo extremo, 3 meses en el Señor, y que lo pueda sacar a un púlpito y predique más sabiduría que lo que ha predicado un pastor que a lo mejor lleva 40 años en el Señor, que predique más sabiduría que él, que un pastor que lleva 40 años en el Señor. No significa que Dios no pueda. El caso es que Dios, por norma general, no se suele mover en esas cosas, y no es si Dios puede, porque sabemos que puede, es un Dios omnipotente que todo lo puede, es si Dios quiere, si es su voluntad. Entonces, no tengas en poco tu juventud, pero sé ejemplo en esto. Para el Señor, para su gloria, por amor a Él, hazlo todo en fe, no dudando nada. Busca al Señor, si te proponen cualquier cosa, busca al Señor, y que de lo que escuches de que el Señor te diga, eso tienes que hacer. Y nada, espero que os haya sido una meditación aprovechosa, y sobre todo lo he hecho para que nadie cometa el error de utilizar este versículo de esa manera, o de, si escuchas que alguien utiliza el versículo de esa manera, pues corregirle, o si lo utilizan contigo, pues que te guardes y que no vayas a lo loco. Y que obviamente los jóvenes vamos a ser utilizados y somos utilizados por el Señor, pero conforme a nuestra madurez y conforme a lo que Dios quiere. Que espero que este vídeo os haya sido de bendición, de edificación, y si es así, compartirlo y que Dios os bendiga.